¿Cómo uno a dos pilares o dos columnas? Lo hago con un elemento horizontal. Ese elemento horizontal es el que le llamamos viga. Ustedes si miran a la pared van a poder ver, sobresale muy claramente la viga que hay ahí. ¿Sí? Ahora, fíjense la forma que hemos generado, con dos pilares o dos columnas y una viga. Parece un arco de fútbol. ¿Sí? A eso es a lo que le llamamos pórtico. ¿Ya? Ese ya es un pórtico. Entonces, vamos generando la estructura a partir de ir uniendo estos elementos. Bien, ahora vamos a hablar de las vigas. Las vigas son elementos estructurales que normalmente se colocan en posición horizontal. Ahí están, les decía, las vigas aquí en el edificio del módulo que estamos utilizando. Y estas se van a apoyar sobre los pilares o sobre las columnas, en sus extremos. Ustedes han hecho muchos cálculos de vigas, reacciones en vigas, cuando vieron estática. Pero todas las vigas que calcularon eran vigas isostáticas, ¿se acuerdan? Porque las hiperestáticas son más difíciles de calcular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las hiperestáticas y las isostáticas? Las isostáticas están apoyadas en dos puntos de apoyo, no necesariamente en los extremos, porque puedo tener un tramo de la viga en voladizo. ¿Qué es lo que veo, por ejemplo, cuando veo un balcón en una construcción? La columna está acá, la viga sobresale por lo menos 2 metros, 1,5 metros. Eso es voladizo. Esto está al aire. El punto de apoyo está acá. ¿Ya? En un edificio forman parte del forjado. Las vigas forman parte del forjado, hacen un conjunto, es decir, con la losa. Ejemplos de vigas son las bieles de las cortinas, por ejemplo. Los travesaños horizontales de debajo del tablero, en el pupitre o en la silla. El marco de la ventana o de la puerta, etc. ¿Sí? Todo lo que vaya en posición horizontal lo podemos considerar como viga. Este es un elemento que industrialmente no lo utilizamos, pero bueno, ahí está y es bueno que lo conozcan, que es el dintel. ¿Ya? En la imagen lo pueden apreciar muy nítidamente. Este es el dintel. ¿Sí? ¿En qué posición está el dintel? Está en posición horizontal. Entonces el dintel en realidad es un tipo de viga, ¿ya? Un tipo muy particular, muy especial de viga. ¿Sí? Por eso dice, es una viga maciza. Ven su longitud y ven su sección, ahí se pueden dar cuenta que es maciza. ¿Por qué? Porque las vigas se caracterizan normalmente por algo. Son elementos estructurales muy esbeltos. ¿Qué quiere decir eso? Que su sección es muy pequeña con relación a su longitud. Esa es la característica de la viga. ¿Ya? En cambio, esta es una viga maciza, que se apoya horizontalmente sobre dos soportes verticales, fíjense al lado izquierdo y al lado derecho, y que normalmente sirven para cerrar huecos, tales como ventanas y puertas. Miren, eso puede ser una cabaña rústica, ¿no? Donde se deja el orificio para colocar la ventana, pero el peso de la parte superior deformaría el marco y la ventana no va a abrir y va a cerrar y va a tener problemas. Entonces se coloca el dintel y el dintel lo que hace es cubrir la parte superior y libera de todo el peso a la ventana. El dintel va a soportar el peso. Es por eso que tiene que ser muy reforzado, muy macizo. ¿Entienden? Por eso les digo, los edificios, en naves industriales no lo usamos, no tienen mayor aplicación. Y aquí les presento uno de los elementos estructurales más utilizados desde épocas antiguas. Me refiero al arco. Miren esa imagen, la he colocado justamente a propósito para que ustedes puedan ver cómo se construían los puentes antiguamente. Ese es un puente que está construido en piedra. Cuando ya se empieza a desarrollar la industria del acero, este tipo de puentes quedan obsoletos y los nuevos puentes se construyen en acero, ¿no?
Entonces, el arco es el elemento estructural de forma curvada, por eso recibe el nombre de arco, ¿no? Que salva el espacio entre dos pilares o muros, ¿sí? Es muy útil para salvar espacios relativamente grandes. ¿Cuál es? A ver, voy a usar este término. ¿Cuál es el secreto del arco? ¿Por qué el arco tiene un comportamiento ideal para salvar grandes distancias entre un punto de apoyo y el otro? Este es el arco. Si ustedes lo construyesen este puente horizontal, su resistencia va a ser mucho menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las cargas que lo vayan a solicitar al puente lo van a necesariamente forzar a flexión a la parte superior del puente. ¿Por qué? Porque está en posición horizontal. Pero como está en posición curvada, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí aprendan algo hoy. Yo puedo tener resistencia en una estructura por el tipo de material y sus dimensiones, pero también puedo tener resistencia por la forma en que coloco el elemento estructural. No sé si me estoy dejando entender. La forma. ¿Conocen la biela en los motores? La biela que es la que une el pistón con el cigüeñal. ¿Se imaginan la carga que soporta ese elemento todos los días que el motor está funcionando? Es enorme. ¿Y por qué resiste? Por el material que se emplea en su construcción, pero también por la forma que se le ha dado. ¿Entienden? Y averigüen qué forma tiene la biela, eso queda ya para ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si voy a tener una carga en la parte superior del puente, como esto está curvo, entonces esa tendencia de la flexión no es flexión pura, o sea, no es 100% flexión. Hay una parte que va a tender a flexionar, que es la parte inferior del arco, pero la parte superior tiende a comprimirse. Hagan el ejercicio de imaginarse qué pasa si vamos a cruzar ahí un camión o una carreta. La parte inferior del arco va a tender a flexarse, a abrirse, pero la parte superior tiende a comprimirse. Y eso es lo que le da la resistencia. ¿Han oído hablar de la Capilla Sixtina en el Vaticano? Es una estructura, además de que tiene mucho arte, tiene mucha ingeniería. Miguel Ángel la diseñó de tal manera que es un elemento. O sea, ha generado un espacio muy grande sin demasiados puntos de apoyo. Para esa época era una obra de ingeniería tremenda. Nosotros en Santa Cruz, para que tengan un dato, las primeras estructuras con grandes luces con lo que empezamos a conocer fue a partir de la construcción de los Hipermaxi. Si ustedes van a los Hipermaxi, van a darse cuenta que ahí tengo grandes luces porque la distancia entre una columna y la otra es bastante considerable. Antes de eso no conocíamos ese. ¿Por qué? Porque vino una técnica de otro país constructiva para la parte de la armadura en el techo, que era muy liviana, prácticamente autoportante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, la mayor amplitud entre puntos de apoyo. Imagínense tener una nave industrial donde tengo lleno de columnas, me va a estorbar para hacer mi distribución en planta, colocar las máquinas y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos. Bueno, esto lo voy a dejar para el día martes, sería la próxima semana. El jueves, igual, 7:15 más tardar, ¿ya?